Bueno, eh, voy a mostrarles un pequeño trabajo de la universidad que consta básicamente de desarrollar una barra de progreso que no solamente incluya, valga la redundancia, dicha barra de progreso, sino también el porcentaje de carga, ¿ok? Todo esto desarrollado en Assembler. Entonces, como se sabe, Assembler es un lenguaje de bajo nivel, por lo que es un poco más complicado, un poco más extenso de escribir sentencias o instrucciones para hacer para hacer una condicional, para hacer un bucle, etcétera. A comparación de un lenguaje de alto nivel como C++ o Java o C o incluso Python, ¿no? Donde es mucho más fácil desarrollar eh, esto o esta situación. ¿Ok? Entonces es por ello que el resultado va a ser lo más eh, asemejado posible a una barra de progreso. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar o se ha utilizado un emulador o el emulador 8086 para poder escribir código assembler. ¿Ok? Entonces yo ya tengo el código aquí en este archivo. Simplemente lo voy a abrir y todo esto es el código. 110 líneas. ¿Ok? Entonces, este código está básicamente dividido en tres partes. Las- la primera y la tercera, que son instrucciones básicas, y mientras que la segunda es donde está la mayor parte de la lógica, o sea, eh, donde hay dos bucles y instrucciones o condicionales, y la primera y la tercera, pues simplemente este, instrucciones de escritura, de pintado de carácter, etcétera. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte, que va a ser estas líneas, em, se está básicamente desarrollando una interrupción, ¿vale? Para que podamos usar el modo video em, y para que podamos tener un resultado gráfico, ¿ok? Entonces, si ya están utilizando este emulador, pues simplemente le dan aquí clic Head para ver la documentación o toda la información sobre estas sentencias, por ejemplo, la interrupción int, 10h, o las instrucciones move, las push, compare, todas estas. ¿Ok? Y les va a salir esta página index.html, donde van a poder recurrir aquí a la documentación, las instrucciones que están en orden, y las interrupciones, que en este caso la principal es esta, la 10h. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a analizar. En general, el algoritmo lo que va a hacer es trabajar con posiciones de caracteres, tanto para graficar la barra como para cambiar el porcentaje, que básicamente consta de unidades, decenas y centenas. Entonces, en esta primera parte se escribe un tipo de base de, de esta carga. O sea, primero está la interrupción y luego un poco de escritura, ¿no? Se escriben, por ejemplo, los corchetes que van a contener el porcentaje. Se inicializa con un 0 y se escribe un por ciento. Entonces, hasta este punto, si emulamos esto, o este resultado, paso por paso, ahí nos va a salir la pantalla gráfica, modo video. Y cuando llegamos aquí a la derecha, a estas líneas, pues va a escribir estas posiciones, los corchetes, el 0 y el porcentaje. ¿Ok? Luego, a partir de este punto, o de esta línea, eh, va a haber una simulación de un bucle o de un loop, un bucle for, que básicamente se le está indicando que va a dar 10 vueltas. Aquí está, 10 vueltas, va a iterar 10 veces este mismo bucle. eh, y
se va a utilizar a una posición estratégica almacenada en una variable que es la de 94. Esta posición 94 básicamente nos va a indicar desde dónde o desde qué punto exacto se va a graficar la barra de progreso. Es decir, en esta pantalla, la posición 94 sería la que sigue o la siguiente de este corchete de cierre. Simplemente es sumar, ¿no?, los 80 caracteres de la primera fila más los que ocupan hasta la posición del corchete de eh, este último corchete. ¿Ok? Entonces, como vamos a hacer un bucle anidado, ese es el primer bucle de escena y el anidado es este, de unidad. Entonces, para utilizar la misma variable, cx para las iteraciones, se coloca esa instrucción push, ¿vale? Para poder cambiar este valor de cx y al finalizar el bucle de unidad, pues se tiene que volver a el valor inicial, al valor que tenía cx. Imaginemos que había empezado con 1, entonces si aquí cambia a 1, luego 2, pues va a tener que seguir con 2. Entonces estaba, por ejemplo, con 8. Si aquí cambió, ¿no?, de 1, 2, entonces va a tener que seguir en 9. ¿Ok? Entonces, algo que no dije es de que la barra de progreso va a tener 20 caracteres. Entonces se va a graficar 20 caracteres. Eso implica que la carga va a subir en 5% en cada barra. ¿Ok? Es por ello que se ha decidido hacer un bucle de escena para, ya que se va a hacer 20 iteraciones en todo este código. Entonces la decena básicamente haría 10 iteraciones y la unidad haría 2 iteraciones. Entonces la decena cambiaría o cambiaría de 1 a 9 las unidades de decena y la unidad solamente 0 y 5. ¿Ok? Para simular el 0%, 5, 10, 15, hasta llegar al 100% que es la barra completa. Entonces, luego de esto, eh, algo que también nos indicó es de que esta barra de progreso tiene dos degradados. Tiene un degrade al graficar los caracteres de progreso de la barra. Es decir, si ejecutamos un poco de este código, digamos en el 20%, ¿no?, llega a un punto en el que, como se puede observar, la barra tiene un degrade, ¿no? Eh, la principal está pintada de blanco, y eso se puede ver aquí, que estamos en el bucle unidad. La primera está pintada con blanco. En, eh, en binario, este número 1111 es el blanco. Si vemos incluso aquí en los códigos ASCII, bueno, aquí no se puede ver, eh, pero tenemos este color. Pero eso sí, va a escribir el mismo carácter para cualquiera de los tres degrades de la barra, que es el 219, también está aquí y también está aquí, para las tres. Solamente va a cambiar el color del carácter. Y el 219, se puede ver, está aquí, es este carácter. O también representado en hexadecimal es el db. Entonces, eh, básicamente lo que hace esta pequeña parte es pintar en la posición jésima de la barra y pintar también en la posición jésima más 1 y jésima más 2. Claro que interpretado de esta forma no sería jésima más 1 ni jésima más 2. No, para la siguiente sería jésima más 2 y para la tercera sería jésima más 4. ¿Ok?
ya que la siguiente posición determina el color de fondo y del carácter. Entonces, esto implicaría que si se van a hacer 20 iteraciones en, en estas líneas, entonces el segundo degrade y el tercer degrade van a pintar uno o dos caracteres de demás cuando estén a un 95% y a un 100%. ¿Por qué? Porque así funciona. ¿Ok? Entonces, para prevenir esto, o para no tener este error y solamente pintar 20 caracteres hasta el final, la primera barra hace sus 20 iteraciones, se pinta 20 barras, mientras que la segunda solo va a pintar hasta una determinada posición y la tercera también hasta otra determinada posición, ¿no? Y como la tercera pinta en una posición más 4 a comparación de más 2 que la segunda, entonces debe terminar antes, o sea, un 90, en un 90%, ¿no? Un 90% pinta para el 95 y pinta para el 100. Mientras que la segunda pintaría antes de un 100%, o sea, hasta un 95%. Pinta para un 95% y para un 100%. Y la principal, pues pinta normalmente. Entonces, con este manejo de condicionales, por ejemplo, aquí comparamos D, que va a ser la posición en la cual se está pintando. Y este es simplemente un conteo, ¿no? Se ha hecho un conteo de la posición que va a abarcar justo en ese porcentaje. Y simplemente queremos que pinte cuando es menor. Si es igual o mayor, pues va a obviar estas líneas. Y aquí va a ser un tipo de escape. De la misma forma funciona para para el tercer degrade, pero con otros valores. En este caso ya no sería 132, sería hasta 130 o antes de 130. Y va a tener el mismo escape. Luego de esto se va a modificar el porcentaje, que en este caso no se ha utilizado un tipo de condicional para colocar un 0 y un 5, sino que en las dos iteraciones, que va a ser unidad, va a colocar el 5 en las unidades. Esto para ahorrarnos un poco el código. Y cuando termina este bucle o este loop, inmediatamente se va a pintar o se va a escribir no, 0, para que pueda simular el 5 y luego el 10%. Entonces, luego que termina este bucle, se va a añadir o se va a trabajar el agregado de decenas. Se va a cambiar las decenas, ¿no? 10%, 20%, 30%, etcétera. Pero va a ocurrir de que como estamos haciendo 10 iteraciones o como se está haciendo 10 iteraciones, entonces eh, se está empezando con con el valor 31H, que si vemos en los códigos, el código ASCII representa el hexadecimal o el carácter 1, ¿ok? Y si le sumamos 10 posiciones, nos va a dar el carácter 2 puntos. Eso quiere decir que en la décima iteración se va a pintar en las decenas estos 2 puntos. Entonces, para no tener este carácter inválido, se hace igual una comparación o una condicional, una simulación de un condicional, y se va a comparar el carácter, ¿no? Entonces, bueno, donde estamos guardando el incremento de este carácter. Siempre y cuando sea menor, se va a pintar. Es decir, que solamente va a llegar hasta el 9. Y si no es así, pues va a obviar esta. ¿Okay? De esta forma aumenta el carácter y así termina el bucle, ¿no? Luego estaría esta instrucción de pop, que básicamente lo que hace es retomar el valor de cx, ¿no? Lo que había hablado al principio, que aquí cx vale 10 y luego vale 2. Entonces, cuando termina la iteración, esto va a hacer que retome su valor.
Ok, y hasta este punto termina la segunda parte. Ok, que básicamente si podemos aquí correr un poco el código o las instrucciones. Ok, tengo 85%. Ok, esa está antes. Llega hasta aquí, hasta el 100%. O incluso no. No pinta el 1 ni el 0. Llega hasta aquí, hasta el 90. Entonces en la tercera parte es donde se va a escribir la unidad de centenas. Y también se va a modificar este 9. Se va a reemplazar por un 0, que es aquí. Y finalmente se escribe un texto. Texto que va a indicar que se ha completado la carga. Aquí está completado. Entonces si corremos, lo volvemos a cargar. Y lo volvemos a correr. Nos da ese resultado. Que se puede observar que la carga está completa, avanzado de 5 en 5%, y que el degrade no se presenta cuando está el 100%. ¿Sí? Y ese sería el resultado. Entonces, ¿cuáles serían los comentarios finales? Pues que se puede maximizar aún las instrucciones, sobre todo en el uso de una condicional aquí, para que escriba un 5, luego un 0, ¿ok? Este, y por ahí se podría maximizar otras cosas, ¿no? Como el uso de estas variables que determinan la posición de un carácter o la posición de eh, o el lugar, ¿no? Donde se va a escribir un carácter o la barra de progreso. Ok, entonces sin más que decir, eso está.